«Arrástrate de regreso a la cocina, niña, antes de que te destroce el hombro», gruñó el entrenador Bobby Mason, arrojando el protector a sus pies. Stephanie estaba descalza sobre la alfombra, con sus ojos oscuros fijos en el rostro carmesí de su mentor. El sudor le corría por el cuello, pero sus manos permanecían a los costados, como si aún no hubiera decidido si responder o no. Detrás del autobús, los estudiantes varones se apiñaban juntos, sonriendo como si estuvieran en un bar después de una pelea. «Escucha, chocolate», continuó Bobby. «Esta no es una clase de defensa personal para amas de casa. Te doy 10 segundos para salir». «10 serán suficientes», respondió con calma. No tardó ni un segundo. Bobby dio un paso adelante, con la intención de agarrarle la muñeca. Ni siquiera notó el muslo de Stephanie cortando el aire. El primer golpe fue una patada baja, el segundo fue al cuerpo y el tercero fue un codazo arqueado. El tiempo comprimido en el aplauso de una mano. A los 30 segundos, el entrenador ya estaba tumbado de espaldas, agarrándose al azar la costilla rota contra el pecho y jadeando. «Basta, lo siento, basta». Timbre, shock, silencio absoluto. A uno de los recién llegados se le escapó el teléfono, capturando en cámara al derrotado gobernante del salón. Las piernas de Stephanie temblaban, pero no por cansancio, estaba conteniéndose para no dar el último paso. 30 segundos, dijo mirando hacia abajo. «Por favor, tenga en cuenta la hora de la próxima lección». Ni un solo aplauso, ni un solo grito, solo el olor a goma y sudor, como si las propias paredes contuvieran la respiración ante algo terrible. Se volvió hacia los estudiantes. La expresión de sus caras confusas le recordó una vida pasada. Ese momento en el que un enemigo de repente se da cuenta de que ha confundido a una presa con un depredador. Stephanie se inclinó, recogió el protector desechado, lo colocó con cuidado sobre el pecho del entrenador y agregó apenas en voz alta: «Gracias por el calentamiento». Luego caminó lentamente hasta el otro extremo del tatami, donde estaba publicado el programa de entrenamiento. En la lista, tachó su nombre al lado del torneo de mañana, el único femenino entre 10 masculinos. La hoja crujió más fuerte que cualquier aplauso. ¿De verdad mató a Bobby? Susurros se extendieron por los pasillos, mientras Stephanie se quitaba las vendas en el lavabo. Las paredes del gimnasio Iron Nest estaban agrietadas y la pintura descascarada estaba desgastada, pero más profundas eran las grietas en la jerarquía. Aquí gobernaban 3 fuerzas. El primero es el propio propietario y mentor principal, Richard Rick Hollings, un ex peso semipesado cuyo vientre ha superado desde hace mucho tiempo sus cinturones de campeón. Se reía a carcajadas, le encantaba contar chistes sobre mujeres perezosas y mantenía su poder a través del miedo. Si quieres pelea, haz lo que te digo. El segundo es su asistente permanente, Jason Cole. Parecía que siempre simplemente cumplía órdenes. Llevaba una tableta y nunca levantaba la voz. Pero fue Jason quien asignó el tiempo en el ring, firmó las pólizas de seguro y decidió quién recibiría un estipendio al final del mes. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. El tercero era un grupo silencioso de chicos prometedores que soñaban con un contrato. Entre ellos se destacaba el flacucho Derek Reeves, un adolescente con las rodillas magulladas y los ojos buscando dirección. Miró a Stephanie de otra manera, no como una extraña, sino como una posible respuesta. Esa misma noche, Rick reunió a la tripulación. El pretexto es discutir el sparring de mañana. De hecho, la sala bullía como una colmena cuando anunció con un rugido ostentoso: si la dejamos pisotear a la gente pensará que se puede descuidar la disciplina. Stephanie se apoyó contra la pared, sintiendo las miradas, algunas respetuosas, otras amenazantes. «Haremos una demostración», continuó Rick. «El viernes habrá sparring abierto. Me uniré a ella personalmente. A la gente le encanta el espectáculo». La multitud rugió en señal de aprobación. Jason asintió y lo anotó. Después de la reunión, Stephanie detuvo a Derek en los casilleros. «No desperdicies tu admiración en una aventura», susurró. El chico se sonrojó. «Yo simplemente... fue genial». Ella sonrió por primera vez ese día. «Ser cool no significa nada si no sabes por qué estás luchando».
En la ducha, la sangre lavada de Bobby ya corría por el desagüe, pero los insultos que había proferido se extendían como manchas en la reputación del salón. La mujer ha privado al hombre de su rostro, susurraban. Alguien pronunció epítetos raciales con una voz más baja que el sonido del agua goteando. Jason preparó un documento oficial. Inscríbete. Seguro médico en caso de lesión grave. Protocolo. Sus ojos evitaron su mirada. Bajo la postdata, en letra pequeña, había una cláusula. El himno no es responsable de los daños causados por el exceso de confianza del participante. Firmó sin leer. No sostengas la pluma demasiado cerca de tu corazón, Jason. Podría pincharte, susurró. Cuando ella se iba, Derek se acercó a ella con una botella de agua. Si se niegan a entrenar conmigo, ¿saldrás de todos modos?, preguntó. Si lo prometí, saldré. Las palabras se cumplen con los hechos. El joven asintió. Entonces estaré en las gradas. Por la noche, la ciudad se iluminó con neón. Desde la ventana del motel, Stephanie observaba los trenes silbar a lo lejos. Recordó un cuartel completamente diferente, el olor a polvo y las inspecciones semanales con 30 kilogramos de municiones. Ahora el equipamiento es diferente, 2 vendas, un protector bucal y una nevera vacía. Sacó su teléfono plegable, el único lujo del pasado. Quité la batería y revisé la pequeña marca dentro de la tapa. Las coordenadas se habían borrado con el tiempo. Se me hundió el corazón. La inscripción la hizo mi hermano, Michael, la misma noche en que se perdieron durante la Operación Corredor. Desde entonces, ha desaparecido de todas las bases de datos. Pero hoy, por primera vez en años, apareció en la lente de otra persona. Rick había planeado un duelo abierto, pero no tenía idea de qué red había tirado. Stephanie apagó la luz, permitiendo que la oscuridad ocultara su ansiedad. La cuenta regresiva comienza mañana y será más corta de lo que todos esperan. La noche trajo el olor a ozono y los gritos de los cargadores en el muelle de carga del supermercado detrás del muro del motel. Stephanie no durmió. Estaba leyendo una carpeta delgada de un sobre de plástico que estaba guardado en una bolsa debajo del colchón. En el interior hay fotografías descoloridas. Ella con un uniforme sin insignias, el hermano Michael, un operador de radio del pelotón 21. Debajo de las imágenes hay una impresión de la notificación de muerto en acción firmada por el coronel Harris. Ni una palabra sobre coordenadas, ni un solo nombre para la operación. Ella sabía que Michael estaba vivo, porque nadie había visto su cuerpo. Y también porque en una foto de sus vacaciones en Camp Spirit, hace 8 años, le enseñó el gesto, el dedo índice horizontalmente sobre los labios 2 veces. Estoy aquí, cállate. En la imagen de hoy, tomada con el teléfono de una de las recién llegadas, se nota lo mismo. La silueta de un hombre contra la pared de cristal de la sala, con la mano repitiendo el gesto. ¿Accidente? No. ¿Cómo quedó el marco? La forma más fácil es ir a la sala de chat general. Stephanie se autoexcluyó de las redes sociales hace mucho tiempo, pero otros luchadores filmaron todo. Solo se necesitan 5 minutos para que un archivo termine en manos de un amigo periodista, un promotor o antiguos compañeros. Ahora las estructuras de sombra que pensaban que estaba muerta oirán a su fantasma cobrar vida. Cerró la carpeta, se puso la chaqueta y salió a la fría calle. Derek se sentó en la acera cerca de la salida. ¿No estás durmiendo? Hay demasiado ruido, respondió ella. El joven dudó y luego habló. No eres solo un soldado. Sonrió con la comisura de los labios. Formaba parte de un grupo que no existía oficialmente. Hacíamos un trabajo que no se puede incluir en los escudos de armas. ¿Por qué entonces ahora un salón de la fama y no un contrato con una liga mayor? Porque a veces el ruido dificulta escuchar dónde realmente duele. La comprensión brilló en sus ojos. Mi padre, piloto, no luchó por el título porque mi madre enfermó. Quiero saber qué significa renunciar cuando tu talento exige luchar. Ella le dio una palmadita en el hombro. Eso significa que todavía estás vivo y no eres una máquina. Al regresar a su habitación, sacó una cuchilla fina y cortó la costura del forro del bolso. Había una ficha negra sin nombre, solo coordenadas y un indicativo. Espectro 3. Pasó el dedo sobre el metal, sintiendo el grabado.
Si Michael se ha puesto en contacto conmigo, tengo que responderle. Susurró. El sparring de mañana se convertirá en una trampa. Basta con hacer que alguien vea su técnica sin errores. Entonces, los viejos cazadores saldrán de las sombras. Al amanecer, se encontraba en el puente sobre el río. El agua arrastraba envoltorios de caramelos y ramas rotas. Ella arrojó la ficha al suelo. Los círculos se dispersaron. Se escuchó la voz de Derek desde atrás. ¿Por qué lo tiraste? Para que piensen que todavía estoy apegado al pasado. ¿Y tú no? Solo me apego a los vivos. Dentro de ella había una doble cuenta regresiva. 30 segundos para poner al engreído entrenador en su lugar y 30 horas para descubrir quién estaba tratando de devolver su nombre al mundo. El viernes por la tarde, la atmósfera en el nido de hierro se había vuelto espesa, como si el aire hubiera estado saturado de miel y queroseno. Había un cartel en el tablón de anuncios. Programa especial. Clase magistral para mujeres. Vengan a ver cómo luchadoras de verdad enseñan a principiantes. Junto a él, un dibujo caricaturesco de un entrenador de gorilas con una muñeca con peinado afro en la palma de la mano. Stephanie apartó el cartel de un solo movimiento. El papel se rasgó como piel seca. Las duchas se inundaron de agua fría. La caldera se apagó accidentalmente. En el casillero de Stephanie se encontró un protector bucal cortado, un corte limpio hecho con un bisturí. Ella lo reemplazó por uno de repuesto guardado en su protector de pie. Encontré migas de vidrio debajo de las vendas. Alguien los había puesto en mi bolso. Ella permaneció en silencio. Jason se acercó y ofreció una dulce bebida isotónica. Ella lo olió. Había un ligero sabor a acetona. Envenenarse es una forma barata de evitar entrar al ring, dijo, devolviendo la botella. A las 7 de la tarde la sala estaba llena de espectadores, aficionados locales, un par de columnistas deportivos y patrocinadores trajeados. Rick caminó por las gradas, estrechando manos y prometiendo en voz alta un espectáculo. Parecía confiado, como si ya supiera el resultado. Entre bastidores, Stephanie estaba calentando. Derek sostuvo sus patas. Si sientes que el aire está extraño, dímelo, insinuó ante la posibilidad de un sabotaje con gas. Ella asintió. Derek le entregó una pequeña memoria USB. Las cámaras del pasillo están grabando en un servidor común. Tengo acceso. Si algo pasa, tendrás una grabación. Rick salió primero, levantando las manos. Hoy mostraremos dónde pertenecen los impostores. La multitud estaba entusiasmada. Stephanie se fue sin fanfarrias, solo asintió brevemente. En el centro del tatami, un árbitro veterano daba instrucciones. Rick, corpulento y presumido, sonrió. «No tengas miedo, niña, tendré cuidado». Ella respondió, «No puedo prometerlo». Gong. Durante los primeros segundos, Rick intentó forzar un agarre, presionándola con su peso. Ella se deslizó, golpeando su rodilla contra su muslo, controlando su respiración. Intentó un gancho afilado, pero falló. Ella retiró la mano, agarró su muñeca y se agachó, desplazando su peso hacia adelante. Tomar omoplata encaja como una llave en una cerradura. Rick cayó de rodillas. El rugido de la multitud se convirtió en un grito cuando su hombro se rompió. «¡Detener!», gritó la jueza, pero ella se contuvo hasta que el propio entrenador gritó «¡Misericordia!». Solo 29 segundos. Ella soltó su mano y dio un paso atrás. Rick apretó el porro contra su pecho, temblando. El silencio era más pesado que el metal. Stephanie se inclinó y preguntó «¿Enseñando a novatos?», y se fue al borde. Pero el sabotaje aún no ha terminado. En el vestuario encontró un cajón abierto. Todas las cosas estaban al revés. El pasaporte había desaparecido. En cambio, hay una fotografía. Michael, exhausto, sentado en una jaula, con una leyenda en el reverso. «Vuelve o morirá». Debajo de la foto están las coordenadas de una base militar que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Alguien estaba jugando con ella, con las manos de otra persona. Stephanie se dio cuenta de que la humillación del entrenador en el espectáculo era solo un cebo para el verdadero cazador. El sábado, la sala cambió hasta quedar irreconocible. En lugar de las habituales lámparas, había cañones de luz. El tapiz fue sustituido por uno nuevo con el logotipo del patrocinador y alrededor del ring había barreras, como en una arena de gladiadores. Rick
estaba en el hospital, pero el anuncio no fue cancelado. El principal oponente de Stephanie ahora es Dave the Bulldozer Langley, un peso pesado que está acostumbrado a romper la técnica con presión. Jason se acercó a ella antes de irse. Su rostro estaba gris. No sabía que llegarían tan lejos. ¿Quién exactamente? La gente de Rick. Él consiguió el dinero para el espectáculo, y si no te presentas, el contrato se acaba. Y le pusieron algo a la bebida deportiva de Dave para que durara más. ¿Y a ti? Le ofreció una botella de agua, limpia, dijo. «Listo». Ella la olió y percibió un olor a cloro. «Gracias, Jason, pero ya es demasiado tarde para pedir perdón». Cuando se anunciaron los nombres de los luchadores, las gradas rugieron. Dave salió al ritmo de la música agitando los brazos. Stephanie, silenciosa, mirando al frente. El árbitro revisó los guantes. En ese momento sintió una extraña sensación de ardor en los pulmones. Un ligero olor a plástico quemado llegó hasta ella. Ella miró hacia arriba y vio una tenue columna de humo que se desplazaba por los conductos de ventilación. Gong. Dave entró con un golpe directo. Ella lo esquivó, contraatacó con una patada baja, pero sintió que su corazón latía demasiado rápido. Disminuir la velocidad de la respiración. Recordó de su entrenamiento. Dirigió su atención a las piernas de su oponente. Dave presionó intentando atraparlo contra la red. La multitud gritó. Su rodilla encontró su hígado. Dave se inclinó, pero se levantó de nuevo, con los ojos vidriosos por el estímulo desconocido. La golpeó desde arriba, cortándole el pómulo. Stephanie se tambaleó y la sangre le entró en el ojo. En ese momento, la voz de Derek llegó desde detrás de la barrera. «Respira, cuenta», señaló con los dedos. 1, 2, 3. Cerró los ojos y ajustó el ritmo. Dave fue a terminarlo. Ella se dejó caer por debajo de su centro de gravedad, lo agarró por la cintura, se hizo a un lado y lo giró. Un lanzamiento Uchimata. El cuerpo del peso pesado tronó. El árbitro inició el conteo. Dave se puso de pie 5 veces, pero sus piernas estaban temblorosas. Se limpió la sangre con el dorso del guante. Otra serie. 20 segundos después del nuevo intercambio, ella lo tomó directamente, se deslizó bajo su brazo y se colocó detrás de su espalda. Agarre de cuello, estrangulamiento trasero desnudo. La multitud se quedó congelada. Las venas de Dave se hincharon. Era exactamente el 30º segundo del cronómetro cuando silenciosamente golpeó su palma contra el tapete. El juez lo separó y ella la soltó inmediatamente. Esta vez nadie aplaudió. Los hombres de traje intercambiaron miradas. Stephanie miró hacia el balcón. Allí estaba un extraño con un abrigo de cuero y gafas de sol. Aunque la habitación estaba oscura, lentamente levantó la mano hacia sus labios, pasando el dedo 2 veces, el gesto de Michael. Luego desapareció. Los comentaristas intentaron gritar algo sobre la sorpresa de la noche, pero el equipo empezó a silbar. Alguien había cortado los cables. La luz parpadeó y se apagó. En la oscuridad, detrás de Stephanie, se oyó un clic. Ella se giró y vio a Jason sosteniendo la puerta abierta. Por aquí. Corrieron por el pasillo, mientras los emblemas del salón se desvanecían uno por uno. Desde el patio exterior se oyó el sonido de una sirena. Era una alarma de incendios. «Es una distracción», dijo. «¿Oh? ¿OMS?» «No lo sé, pero me quitaron el pasaporte, así que quieren quitarme mi nombre». El aire estaba frío afuera. La ciudad inactiva fue iluminada por los focos del camión de bomberos. Derek se detuvo en un viejo sedán y la puerta se cerró de golpe. «¡Entra!». Ella se sentó en el asiento trasero. Jason está detrás del volante. En el espejo retrovisor del coche, Derek preguntó: «¿A dónde?». Sacó una foto de su hermano y la dirección de la base. «Donde terminan las mentiras», respondió ella. El coche salió disparado de la grava mientras a lo lejos la sala estaba envuelta en llamas. El camino hacia la antigua base discurría por un bosque de pinos y un cañón gris, donde el asfalto se había agrietado hacía tiempo por las heladas. Mientras el coche pasaba ruidosamente por los baches, Stephanie iba juntando los fragmentos de información. First Creek ha estado cerrado durante 6 años, oficialmente debido a una fuga de combustible.
Extraoficialmente, albergaba una escuela para operadores clandestinos, aquellos a quienes el comando llamaba sombras de operaciones invisibles. Jason periódicamente lanzaba miradas ansiosas a los espejos. Nos están siguiendo. Detrás apareció un todoterreno negro con sus faros destellantes. «Sigue el ritmo», dijo Stephanie. «Yo me encargaré». Ella salió por la ventana, agarrándose al techo. En sus manos lleva una bengala de una luz de señalización encontrada en el maletero. Cuando el todoterreno acortó la distancia, ella arrojó fuego bajo sus ruedas. Las llamas se encendieron, el conductor giró bruscamente el volante y el coche voló hacia una zanja. La entrada a la base estaba bloqueada por una barrera oxidada. Derek lo embistió y la madera se quebró. La zona parecía abandonada. Matorrales, barracones destruidos, una torre sin antenas. Pero la luz de las linternas del hangar principal contaba una historia diferente. El hangar olía a aceite y ozono. Sobre el suelo de hormigón hay una jaula de entrenamiento. En el centro hay una silla a la que está encadenado Michael. Estaba vivo, pero exhausto, con los ojos surcados de rojo. El mismo extraño con la capa estaba de pie junto a la jaula. «Mi hermana ha llegado». Se rió entre dientes mientras se quitaba las gafas. El rostro era familiar. El coronel Harris, el autor del aviso fúnebre. «Pasé 8 años transformándote en el arma perfecta, Stephanie, y te escondiste en las sombras. Ahora regresarás». Ella entró lentamente en la jaula. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Harris presionó un botón, encendiendo una rejilla de alto voltaje en su lado de la jaula. «Las reglas son simples. Derrota a mis 3 luchadores y Michael queda libre. Si pierdes, ambos serán fantasmas para siempre». Los 2 primeros en entrar fueron Phil y Marco, excadetes. El tercero es un camarógrafo enorme con un tatuaje de un ala en el cuello. El tiempo se acababa. Michael tosió. Las cadenas tintinearon. Phil se abalanzó primero, intentando golpear la rodilla. Ella dio un paso atrás, dejando que el ataque pasara y golpeó con el codo la base del cráneo. Marco saltó con una patada alta, pero ella se zambulló, lo agarró del muslo y lo arrojó sobre su espalda. El depredador tatuado esperó hasta que ella estuvo entre ellos y se acercó. La rodilla de Stephanie chocó contra su plexo solar. 3 hits, 3 al suelo. Harris aplaudió. 8 segundos. «Me alegro de que no hayas perdido la forma». Ella respondió con silencio. Entonces sacó su pistola. Pero la tecnología no lo decide todo. A veces las palancas. Apuntó con el arma a su hermano. La puerta del hangar explotó cuando Derek y Jason irrumpieron con un garrote improvisado y una llave inglesa. Los faros de su coche brillaban a través del polvo. Harris se giró y disparó. La bala rozó el hombro de Jason. Stephanie se lanzó hacia adelante y sujetó al coronel contra la red. La descarga atravesó el metal. Su mano se sacudió y la pistola cayó. Ella giró la muñeca, giró el codo. Un crujido seco. Mientras Harry se retorcía, sacó las llaves de su cinturón y liberó a Michael. Se levantó tambaleándose. 7 segundos. Se abrazaron, a pesar de la histeria del cansancio. Sin embargo, en un rincón del hangar, unas bombas neumáticas silbaron. Una puerta blindada se estaba levantando, liberando a 3 soldados con uniforme negro y sin insignias. «División Eco», susurró Michael. «No obedecen la orden oficial». Stephanie le acercó el cuchillo a su hermano y recogió el arma que se le había caído. «Derek, Jason, seguidnos». El grupo se retiró al pasillo entre los contenedores, con las luces destellando y las sirenas sonando. Los combatientes de Echo se movieron en línea clara, 2 con escopetas y el tercero con una pistola eléctrica. Los disparos rugieron y los muros se derrumbaron. Stephanie sintió el familiar escalofrío del cálculo. 200 gramos de plomo del enemigo, 10 gramos de suerte para ti. Ella saltó sobre el contenedor, se deslizó sobre él y pateó al tirador en la cara. Michael se enfrentó al segundo hombre en combate cuerpo a cuerpo con el cuchillo destellando. Derek, aunque temblaba, usó su garrote, bloqueando la pistola eléctrica del tercer hombre. Jason cubierto. 1 minuto después, el espacio quedó en silencio. Los cuerpos de 3 combatientes yacían inconscientes pero vivos. La luz de señal en la pared cambió de color de rojo a naranja. Un protocolo de autodestrucción automático. «¡Vamos!»,
gritó Stephanie. Ellos corrieron afuera. A lo lejos, un cohete apareció en el cielo nocturno. Comunicación. Alguien más estaba en el bosque. Michael jadeando. Esta es la señal de fuego para su transporte. Tenemos 1 hora, no más. Ella asintió. Basta. Jason, agarrándose el hombro herido, preguntó: ¿Y ahora qué? Stephanie miró los restos del hangar. El hombre que firmó mi sentencia ya yace con un brazo roto. Pero esto es solo la punta del iceberg. Un temporizador interno estaba sonando en su cabeza. No 30 segundos, sino 30 años sin derecho a la vida. Se dirigió a sus amigas. De ahora en adelante actuaremos como una unidad. Preguntas después. Desaparecieron en el bosque mientras la base detrás de ellos se llenó de humo y la luz roja de una explosión automática. El sol de diciembre iluminaba tenuemente la estación de tren abandonada a la que el grupo llegó al mediodía. Un camino oxidado conducía desde la estación a las profundidades de las colinas, donde Michael había encontrado el centro de comunicaciones Echo. Al cortarles la cabeza, Stephanie esperaba poner fin a la cacería antes de que se convirtiera en una purga a gran escala. Mientras Derek y Jason revivían a un Michael pálido y enfermizo, Stephanie dibujaba un plan en la arena. La estación funciona con un viejo generador diésel, explicó. La sala de control subterránea está aquí. Si sobrecargamos el transformador, Echo perderá las cámaras y los escáneres de radio durante al menos 20 minutos. Jason rió entre dientes, agarrándose el hombro vendado. ¿Y si activan el refuerzo? Mantienen baterías de respaldo en la sala de servidores. ¿Los tomaremos? Derek seguía mirando a Michael como si no pudiera creer que este fuera un hombre por el que valía la pena morir. Michael notó la mirada. Chico, no tienes que hacerlo. Se lo debo a la noche en que me dieron por primera vez té de manzanilla en lugar de una bebida energética, respondió Derek, avergonzado. Stephanie se rió entre dientes. Ambos son así, siempre salvan a todos menos a ellos mismos. Se separaron. Jason fue al patio de almacenamiento para cerrar el circuito eléctrico de la carcasa del generador. Derek fue al panel de control, donde el cable de la caja de interruptores necesitaba ser desenergizado desde 20 metros de distancia. Stephanie y Michael bajaron al túnel que conduce a la sala de servidores. El olor a quemado indicaba que la base había estado funcionando recientemente a plena capacidad. En el pasillo se encontraron con 2 guardias de Echo. Stephanie se lanzó silenciosamente hacia el primero y le propinó un golpe. Codo, rodilla y mano en la garganta. Michael, aunque se tambaleaba, bloqueó el segundo, lo sujetó y lo estrelló contra la pared. 15 segundos y 2 fuera del juego. No está mal para un hombre muerto, sonrió Stephanie. Llevo 8 años de vacaciones, necesito ponerme en forma, respondió el hermano. La sala de servidores estaba iluminada con luz LED azul. Stephanie se dirigió al estante de la batería. Da un paso atrás, le dijo a Michael, insertando el destornillador en la ranura. Saltaron chispas y el plástico desprendió un humo acre. Se escuchó un rugido. El generador de arriba entró en modo de defensa. El receptor de radio de Jason hizo clic en su auricular. Menos potencia. Tienes 10 minutos. Pero las puertas se cerraron de golpe y se encendieron las luces rojas. Un sistema de seguridad autónomo. Dentro de la sala de servidores comenzó el sellado automático. Unas persianas metálicas cubrían los conductos de ventilación. ¡Diabla!, Michael exhaló. Nos están aspirando. El aire escapó con un silbido. Stephanie miró hacia atrás. El panel de vidrio del servidor era más grueso que un casco antichoque, pero estaba sujeto en su lugar por 4 pernos. Ella rompió el estante más cercano y arrancó un riel de metal. ¡Ayuda! 2 de ellos arrancaron los tornillos de un tirón. El panel cayó, revelando un conjunto de cables. Ella cortó 2 alambres gruesos. Chispas, más chispas. Los interruptores hicieron clic y el sistema de emergencia abrió las puertas para extinguir el incendio. Salieron corriendo al pasillo, lleno de humo. En algún lugar se oyeron los pasos de Echo. Stephanie dejó caer la barandilla quemada y tomó una postura. Pero no había enemigos. En cambio, hay una pantalla enorme justo en la pared. Una transmisión de cámaras de vigilancia externas.
La pantalla muestra su automóvil rodeado de hombres con uniformes de fuerzas especiales armados con FN SCAR. Los segundos iban pasando. «No podemos salir por la puerta principal», dijo Michael mientras se limpiaba la sangre de la mejilla. «Debe haber un viejo túnel de carga debajo de la línea del tren», recordó Derek por la radio. «La altura es de 1,5 metros, pero a los 300 metros se une con el río». Se reunieron en el sótano técnico. Jason intervino. «El transformador está en llamas. La explosión ocurrirá en 5 minutos. «Te encontraré en el túnel», dijo Stephanie. La puerta del sótano estaba cerrada con pestillo, pero el óxido había corroído el metal. 2 patadas y están dentro. Oscuridad, olor a mojo. En las paredes hay grafitis de soldados fallecidos hace mucho tiempo. «Echo no estaba aquí», señaló Michael. Entonces hay una posibilidad. Mientras se arrastraban por la tubería, una explosión retumbó en lo alto. El agua de los hidrantes rotos llenó el túnel. Sin embargo, cuando llegaron a la salida del lecho del río, vieron un campo. Aquí hay huellas recientes de neumáticos de helicóptero. Sobre el césped hay contenedores con símbolos de eco. En otras palabras, la base es solo una parte de la red. Stephanie se arrodilló y pasó la palma de la mano sobre la huella de esquí del helicóptero. Echo se está moviendo. Por lo tanto, la fuente de pedidos está más lejos. Michael miró hacia las montañas. La pregunta es ¿dónde? Jason se apoyó en un árbol. «No tenemos vehículo, ni combustible, ni armas, pero ahí están sus datos». Cogió el disco duro que llevaba escondido en el bolso. «Tiene rutas de evacuación». El cielo estaba cubierto de nubes y había olor a trueno. Stephanie se levantó. «Bueno, la lanzadera de eco no irá al este, es zona militar. La dirección sur lleva a la frontera». «Entonces, norte u oeste, hablabas del río. El transporte marítimo se puede hacer en barcaza». «Los interceptaremos». «Sí, pasos adelante». Un hombre de estatura media que vestía una vieja chaqueta vaquera y una gorra de béisbol apareció por la esquina. En su mano hay un rifle de caza. «¿No eres de aquí?», dijo. «Estamos buscando un barco», respondió Stephanie. Observó sus heridas. Hay una vieja barcaza en el muelle. El motor se cala, pero mantiene el rumbo. 20 minutos, río abajo, y verán un puente con policías. «Pero si mentí, mi granja se incendiará». «Él no mintió», dijo. «Salvó vidas». Avanzaron por el sendero hacia el río. El humo se elevaba por el cielo detrás de ellos cuando la estación generadora explotó. Michael hizo una pausa. «Steph, ¿cuándo terminará esto?», abrazó a su hermano. «Cuando ya no queden personas capaces de convertir el dolor ajeno en combustible. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo». En la barcaza, el olor a gasolina quedaba enmascarado por la madera húmeda. Derek puso en marcha el motor y el rugido resonó en la orilla. Ellos se fueron navegando. El agua reflejaba el cielo gris. A mitad del río, Stephanie sacó un sobre húmedo, una foto de Harris, un documento sobre Spectre. Los quemó y esparció las cenizas. «Ahora el pasado no puede convertirse en un arma», afirmó. El hermano sonrió. «Si el recuerdo de alguien es tu poder, eres inmortal». Miró hacia la orilla donde se encontraba el cuartel general de ECO y dijo en voz baja. 30 segundos captaron su atención. Los próximos 30 días traerán respuestas. La barcaza llegó al puente al mediodía del día siguiente. Agotados pero vivos, aterrizaron en un banco de grava. La fuerza policial de la que hablaba el granjero resultó ser una estación de 2 oficiales, un perro viejo y una radio de 50 años. Pero no había ningún tonto sentado bajo las gorras. El capitán Wade se dio cuenta inmediatamente de que no eran cazadores furtivos los que estaban delante de él. Stephanie dijo la mitad de la verdad. La base de entrenamiento de una empresa privada se incendió. Hay heridos. Estamos persiguiendo a los rehenes. Wade asintió. Necesitamos pruebas. Jason le extendió el disco duro. Este servidor contiene datos sobre la presencia de armas prohibidas.
Los oficiales llamaron a la oficina del sheriff del condado y a una ambulancia. Mientras se desarrollaban los trámites, Michael estaba sentado en el porche y le mostraba a Derek cómo vendar los cortes con una tira de tela, de manera que se preservara la movilidad de la articulación. Un poco de derramamiento de sangre significa un poco de debilidad, dijo. Derek escuchó como si estuviera pendiente de cada palabra como un secreto de valor. El sheriff llegó en un viejo todoterreno. Al reconocer el nombre de Harris, silbó: «Los federales están buscando a este coronel en relación con contratos cuestionables». Stephanie se dio cuenta. Casualidad, ella ofreció: «Los llevaremos a la base si primero nos garantizan el acceso a los detenidos». El sheriff estuvo de acuerdo. La operación comenzó al anochecer. Un centenar de agentes de policía del condado, 2 equipos de agentes federales y un destacamento de la Guardia Costera se dirigieron a la estación abandonada. Pero Echo, como se esperaba, había desaparecido. Solo quedaban ruinas humeantes y rastros de equipo pesado. En lugar de personas hay documentos, planos de almacenes, listas de nombres en clave. Los federales se llevaron a Harris del hospital de la ciudad, donde le retorcieron el brazo con alfileres. Intentó permanecer en silencio, pero cuando vio a Stephanie en el pasillo, palideció. «¿Crees que ganaste?» «Lo sé, yo empecé», respondió ella. Una semana después, se reunieron en una casa alquilada al borde del bosque. Jason, Derek, Michael y Stephanie se sentaron en una mesa de madera. Contiene archivos ecoimpresos, logística, rutas de armas, fondos en la sombra. Derek les ofreció una taza de café a cada uno. Según estas coordenadas, el punto de parada principal es el puerto de Salt River. Hay un búnker debajo del almacén de grano. Michael colocó lentamente los dedos sobre el mapa. Echo perderá el control si pierde financiación. Nos hemos gastado un ojo de la cara. Jason asintió. Tengo un amigo en la capitanía del puerto. Me dará acceso a las cámaras. Stephanie escuchó el viento susurrando a través de los aleros. A ella no le importaba el dinero de Echo. Ella leyó la columna Participantes Espectro. Allí, además de su nombre, figuraban 12 muertos, personas que considerábamos familia. Susurró. Su hermano le puso la mano en el hombro. Los encontraremos, tomaremos a los vivos y enterraremos a los muertos con honor. El plan ha madurado. 3 días después partieron hacia el puerto. Durante la noche, la lluvia caía a cántaros. A la luz de los focos, los almacenes parecían interminables. Stephanie y Michael se arrastraron hasta el desagüe, desactivaron las cámaras y se deslizaron dentro. Derek estaba de servicio en el puesto de observación, leyendo las rutas de patrulla que Jason estaba interceptando. En el búnker, efectivamente había cajas, pero no con granos, armas y medicinas para operaciones en el exterior. En la fila superior hay contenedores marcados S-Ghost. Era un símbolo de su antiguo programa. El nombre de un proyecto muerto se está utilizando para negociar una guerra, dijo el hermano en voz baja. De repente, detrás de la pared se oyó el clic del cerrojo de un fusil al recargarse. Los escuadrones Echo estaban regresando. Stephanie presionó el interruptor y las luces se apagaron en el búnker. A lo largo de las paredes solo se veían miras láser. 30 segundos de adrenalina. Puñetazo, lanzamiento, disparo. Silencio. Nadie murió, pero Echo se retiró llevándose a los heridos. Por la mañana, el puerto estaba rodeado por federales. El comunicado de prensa hablaba de una gran operación contra el tráfico ilegal de armas. El nombre Spectre no fue mencionado. Y bueno, por la tarde bebieron té en la casa al borde del bosque. Jason se quitó la venda del hombro. El virus Echo está desactivado, pero sus núcleos siguen vivos. Derek, sosteniendo el mapa, preguntó: ¿A dónde vamos ahora? Michael se volvió hacia su hermana y le dijo: «Tú estás liderando». Se puso de pie mirando por la ventana donde la luna nueva atravesaba la oscuridad. «No somos un ejército, somos 4, pero tenemos la verdad y el tiempo no se mide en años, sino en segundos de valentía. 450 segundos. Eso fue lo que duraron todas nuestras contracciones. Veamos qué hacen 4000». Se rieron brevemente, nerviosos, pero con libertad en sus voces. Entonces, Stephanie pronunció la frase que resonó en cada rincón de la casa. 30 segundos les llamó la atención. Ahora exigimos respuestas.
Si sentiste cada segundo de este enfrentamiento, dale me gusta y suscríbete. Hay nuevas historias por delante y no nos faltarán. La barcaza llegó al puente al mediodía del día siguiente. Agotados pero vivos, aterrizaron en un banco de grava. La fuerza policial de la que hablaba el granjero resultó ser una estación de 2 oficiales, un perro viejo y una radio de 50 años, pero no había ningún tonto sentado bajo las gorras. El capitán Wade se dio cuenta inmediatamente de que no eran cazadores furtivos los que estaban delante de él. Stephanie dijo la mitad de la verdad. La base de entrenamiento de una empresa privada se incendió. Hay heridos. Estamos persiguiendo a los rehenes. Wade asintió. Necesitamos pruebas. Jason le extendió el disco duro. Este servidor contiene datos sobre la presencia de armas prohibidas. Los oficiales llamaron a la oficina del sheriff del condado y a una ambulancia. Mientras se desarrollaban los trámites, Michael estaba sentado en el porche y le mostraba a Derek cómo vendar los cortes con una tira de tela de manera que se preservara la movilidad de la articulación. Un poco de derramamiento de sangre significa un poco de debilidad, dijo. Derek escuchó como si estuviera pendiente de cada palabra como un secreto de valor. El sheriff llegó en un viejo todoterreno. Al reconocer el nombre de Harris, silbó: «Los federales están buscando a este coronel en relación con contratos cuestionables». Stephanie se dio cuenta. Casualidad. Ella ofreció: «Los llevaremos a la base si primero nos garantizan el acceso a los detenidos». El sheriff estuvo de acuerdo. La operación comenzó al anochecer. Un centenar de agentes de policía del condado, 2 equipos de agentes federales y un destacamento de la Guardia Costera se dirigieron a la estación abandonada. Pero Echo, como se esperaba, había desaparecido. Solo quedaban ruinas humeantes y rastros de equipo pesado. En lugar de personas hay documentos, planos de almacenes, listas de nombres en clave. Los federales se llevaron a Harris del hospital de la ciudad, donde le retorcieron el brazo con alfileres. Intentó permanecer en silencio, pero cuando vio a Stephanie en el pasillo, palideció. «¿Crees que ganaste?» «Lo sé, yo empecé», respondió ella. Una semana después, se reunieron en una casa alquilada al borde del bosque. Jason, Derek, Michael y Stephanie se sentaron en una mesa de madera. Contiene archivos Echo impresos, logística, rutas de armas, fondos en las sombras. Derek les ofreció una taza de café a cada uno. Según estas coordenadas, el punto de parada principal es el puerto de Salt River. Hay un búnker debajo del almacén de grano. Michael colocó lentamente los dedos sobre el mapa. Echo perderá el control si pierde financiación. «Nos hemos gastado un ojo de la cara», Jason asintió. «Tengo un amigo en la capitanía del puerto. Me dará acceso a las cámaras». Stephanie escuchó el viento susurrando a través de los aleros. A ella no le importaba el dinero de Echo. Ella leyó la columna «Participantes Espectro». Allí, además de su nombre, figuraban 12 muertos, personas que considerábamos familia. Susurró. Su hermano le puso la mano en el hombro. «Los encontraremos. Tomaremos a los vivos y enterraremos a los muertos con honor. El plan ha madurado». 3 días después partieron hacia el puerto. Durante la noche, la lluvia caía a cántaros. A la luz de los focos, los almacenes parecían interminables. Stephanie y Michael se arrastraron hasta el desagüe, desactivaron las cámaras y se deslizaron dentro. Derek estaba de servicio en el puesto de observación, leyendo las rutas de patrulla que Jason estaba interceptando. En el búnker, efectivamente, había cajas, pero no con granos, armas y medicinas para operaciones en el exterior. En la fila superior hay contenedores marcados S-Ghost. Era un símbolo de su antiguo programa. El nombre de un proyecto muerto se está utilizando para negociar una guerra, dijo el hermano en voz baja. De repente, el cerrojo de la carabina volvió a dispararse detrás de la pared. Los escuadrones Echo estaban regresando. Stephanie presionó el interruptor y las luces se apagaron en el búnker. A lo largo de las paredes solo se veían miras láser. 30 segundos de adrenalina, puñetazo, lanzamiento, disparo, silencio. Nadie murió, pero Echo se retiró llevándose a los heridos. Por la mañana, el puerto estaba rodeado por federales. Declaraciones oficiales hablaron de una gran operación contra el tráfico ilegal de armas.
El nombre Specter no fue mencionado. Y bueno, por la noche bebían té en casa. Jason se quitó la venda del hombro. Hecho todavía está respirando. Derek, sosteniendo el mapa, preguntó: ¿A dónde vamos ahora? Michael se volvió hacia su hermana y le dijo: «Tú estás liderando». Se puso de pie, mirando por la ventana donde la luna nueva atravesaba la oscuridad. No somos un ejército, somos 4, pero tenemos la verdad, y el tiempo no se mide en años, sino en segundos de valentía. 450 segundos, eso fue lo que duraron todas nuestras colisiones. Veamos qué pasa en 4 mul. Se rieron brevemente, nerviosos, pero con libertad en sus voces. Entonces Stephanie dijo lo único que incluso las paredes oyeron. 30 segundos les llamó la atención. Ahora quiero respuestas.